capítulo 1, verso 3 al 12. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Damos gracias a Dios por su amor y misericordia. Damos gracias a Dios, aleluya, por la oportunidad que nos brinda poder estar en su casa para alabar y glorificar su nombre y para escuchar su palabra. Esa palabra que es el alimento para el alma y el espíritu. Segunda de Pedro, segunda epístola, carta universal de San Pedro, el apóstol. Aleluya, el capítulo 1, verso 3 al 12. Y dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pueden tomar sus asientos. El apóstol Pedro escribe, y la última parte que hemos leído dice: por esto yo no dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. O sea, aunque nosotros conozcamos la palabra y sepamos la palabra, aunque por ahí, aleluya, nos conocemos la Biblia del Génesis al Apocalipsis, y sabemos que la Biblia es palabra de Dios, y la palabra de Dios es para cumplir, para obedecerla. Dice el apóstol Pedro, dice: yo no les voy a dejar de recordar. Es importante que continuamente, usted y yo continuamente, estemos recordando la palabra de Dios, estemos escuchando la palabra de Dios, estemos leyendo la palabra de Dios, aleluya, porque es la única manera de poder vivir por ella, es la única manera de poder andar por ella, es la única manera de poder conducirnos en esta vida conforme a lo que dice la palabra de Dios. Ustedes saben que nosotros como país tenemos una constitución nacional que es la que rige, es la Carta Magna, la Carta Suprema de nuestra República Argentina, que es la que rige todas las leyes y decretos que puedan promulgarse, son a partir de ella. Aleluya, no se puede hacer nada que esté afuera de ella, ni que ella lo permita. Así también la Biblia, así también la palabra de Dios. Aleluya. Pero si de repente nosotros desconocemos, no sabemos lo que dice la Biblia, no vamos a poder obedecer la palabra de Dios. No vamos a poder conducirnos conforme a la palabra de Dios, porque no vamos a saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Aunque tenemos la conciencia que nos dicta lo bueno y lo malo. Pero una cosa es la conciencia y otra cosa es la palabra de Dios. Y no nos salva la conciencia, sino que nos salva la palabra de Dios. O sea, la conciencia
buena, que no está reprobada, acompañada, guiada por la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por eso Pedro le dice, aunque ustedes ya sepan, aunque ustedes estén confirmados en la fe, aleluya, y estén confirmados en la verdad y presente que es Cristo Jesús, yo les tengo que recordar. Por eso es que cada vez que nos reunimos en la iglesia, a más de cantar y de alabar a Dios, escuchamos la palabra de Dios, nos alimentamos de la palabra de Dios. Y dice la palabra que hemos leído, nos habla acerca de la vida en Dios, la vida eterna, la vida en Cristo Jesús, y acerca, aleluya, de la piedad. Dos cosas fundamentales para el cristiano. Y dice que estas dos cosas nos fueron reveladas, nos fueron dadas a conocer por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, por medio, aleluya, de Jesucristo nuestro Señor, quien fue manifestado, fue revelado a nuestra vida, nosotros conocemos, aleluya, la vida eterna y conocemos la piedad. Pero para vivir una vida piadosa tenemos que saber qué es la piedad. Porque si en esta noche se pregunta o yo pregunto qué es la piedad, seguramente cada uno tendrá una idea de lo que es piedad. Por ahí, aleluya, nos referimos, o la idea inmediata que viene a nuestra mente es piedad. Es cuando de repente una persona está enferma o tiene hambre y dice, ten piedad de mí. Y es darle un pedazo de pan o darle una ropa o darle un techo. Bueno, eso es algo de la piedad, pero eso en realidad no es la piedad. La piedad nos habla de otra cosa. Aleluya. La palabra excelencia nos habla de una cualidad de Dios. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando acerca de las cualidades de Dios? Bueno, la palabra excelencia nos habla de una cualidad de Dios, que también podríamos decir, aleluya, que nos habla de la perfección de Dios. Excelencia igual a perfección de Dios. Y, aleluya, el Señor Jesucristo, que fue revelado y quien nos revela todas estas cosas, Él es la gloria, la excelencia, la perfección de Dios. Él es. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si tenemos a Cristo en nuestra vida, aleluya, tenemos que, seguramente, tenemos vida eterna y deberíamos tener la piedad. Pero como dije, tenemos que conocer qué es la piedad. Y la piedad es vivir una vida de devoción profunda a Dios. ¿Se dan cuenta? Una vida de devoción profunda a Dios. La piedad es vivir una vida de amor profundo a Dios. Una vida de lealtad y fervor a Dios. Eso es la piedad. No es, aleluya, darle un pedazo de pan al que está pidiendo piedad. O si nosotros estamos enfermos o tenemos hambre, decirle a alguien, ten piedad de mí, dame de comer, dame algo. Utilizamos la palabra piedad para eso, aleluya, porque es parte de la piedad. Pero piedad es vivir la vida, aleluya, temeroso y obediente a Dios y a su palabra. Cuando vivimos, aleluya, nuestra vida en obediencia a Dios, cuando vivimos nuestra vida temeroso de Dios, andamos en nuestra vida, nos conducimos en nuestra vida en un amor profundo a Dios. Cuando amamos a Dios, aleluya, con un amor que va mucho más allá de cualquier amor. Un amor indispensable, un amor profundo, un amor que, aleluya, sería imposible para nosotros vivir sin Él. Cuando andamos en ese amor hacia Dios y nos conducimos en lealtad, en obediencia y en fervor a Dios, estamos viviendo una vida cristiana de piedad. Una vida
aleluya, de temor a Dios. Lamentablemente hay muchos que dicen que tienen temor o son temerosos de Dios y obedientes a Dios, pero no obedecen a su palabra. Y nosotros tenemos que vivir nuestra vida con temor a Dios, con respeto a Dios y en obediencia a la palabra de Dios. Si alguien dice que sí, yo tengo temor de Dios, o yo, aleluya, soy obediente a Dios, pero no obedece la palabra de Dios, está siendo mentiroso. Y eso se ve. Eso se ve. Usted puede preguntar a cualquiera en la calle si ama a Dios, si conoce a Dios o si teme a Dios. Seguramente muchos le dirán que sí. Pero si usted mira y observa su vida diaria, su conducta diaria, su forma de andar y de vivir su vida, por más que se proclame cristiano, usted se va a dar cuenta que desobedece a la palabra de Dios. No hace caso a la palabra de Dios. Entonces, aleluya, ese temor y esa obediencia a Dios que él dice profesar se convierte en una mentira. No es verdad. Y eso en Isaías 29:13, aleluya, Dios dice, este pueblo con su labio me honra y su boca me honran, pero su corazón está lejos de mí. El pueblo de Israel, ellos decían en los tiempos de Isaías, ellos decían que tenían temor de Dios. Es más, ellos decían que Dios era su Dios, pero no le obedecían. Solamente le decían, hablaban de labio y de, aleluya, de boca, pero su corazón estaba lejos de Dios. En su corazón había otra cosa, en su corazón no había temor a Dios, en su corazón no había reverencia a Dios. Ellos no andaban conforme a la palabra de Dios, andaban conforme a los designios de su corazón, a los deseos de su carne. Y todo eso va en contra de Dios. Malaquías capítulo 1, verso 6, Dios dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor, mi respeto? La adoración y el temor del pueblo de Israel y la de sus sacerdotes, los pastores, era algo mentiroso, no era verdad. Aunque ellos declaraban, aunque ellos proclamaban, no vivían una vida piadosa, no vivían una vida de piedad, una vida de amor profundo a Dios, una vida con temor reverente, de respeto a Dios, sabiendo, aleluya, lo que Dios dice, lo que Dios quiere y lo que la palabra, en su palabra Él manda, ellos no obedecían. Y muchas veces en este tiempo también, muchos dicen que son temerosos de Dios, obedientes a Dios, pero no obedecen su palabra. Y es necesario, aleluya, que usted y yo seamos temerosos de Dios, obediente a Dios, pero obediente a su palabra. Obediente a su palabra. Que no lo digamos solamente de labio, sino que lo hagamos de un corazón sincero. En nosotros los cristianos, lo que tenemos a Cristo en nuestro corazón tiene que abundar. Lo que más tiene que haber en nuestra vida es la piedad. No nos puede faltar piedad. Jamás te puede faltar la piedad, porque si te falta la piedad, aleluya, estamos en problema. Estamos en problema. La palabra del Señor dice, aleluya, que por medio de la piedad, por medio del amor profundo a Dios, por medio de la lealtad a Dios, por medio de un fervor ardiente a Dios, aleluya, nosotros tenemos la gran promesa de ser partícipes de la naturaleza divina en Dios. Lo leímos ahí en 2 de Pedro 1:4. En 2 de Pedro 1:4 dice que nosotros somos, aleluya, participantes de la naturaleza divina. Somos participantes de la naturaleza divina. ¿Qué significa ser participante o partícipe de la naturaleza divina?
Ser participante de la naturaleza divina significa experimentar o tener los elementos o atributos de Dios por medio de su Espíritu Santo. Esa es la promesa de Dios para tu vida y para mi vida. Si somos obedientes a Dios, vamos a tener las cualidades de Dios en nuestra vida. No que nos vamos a volver Dios, no vamos a ser jamás Dios, porque Dios es único, pero vamos a tener sus cualidades en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Si Dios es amor, nosotros vamos a tener amor. Si Dios es santo, 3 veces santo, nosotros vamos a ser santos. Las cualidades que Él tiene van a estar en tu vida y van a estar en mi vida. Pero para tener las cualidades de Dios en tu vida y en mi vida, aleluya, tenemos que ser cristianos piadosos. No podemos ser cristianos, aleluya, de labio o de boca para afuera. Tenemos que ser cristianos piadosos de corazón, con ese amor profundo a Dios, con ese temor a Dios. No voy a hacer esto por respeto a Dios. No es que no pueda hacerlo. Pablo dice, todo me es lícito, todo me está permitido, pero no todo me conviene hacer. Hay cosas que no puedo hacer por temor a Dios. Hay cosas, aleluya, que no puedo decir por temor a Dios. Los judíos llegaron al extremo de no pronunciar ni siquiera el nombre de Dios, porque para ellos, aleluya, y ellos lo sacan de la Torá, era, aleluya, profanar en cierta manera el nombre de Dios. O sea, es como nombrar a Dios vanamente. Vanamente. Hay veces que, aleluya, uno se asusta y dice, ay, mi Dios. Pero fue un susto. Entonces ellos, por esas cuestiones ellos ni siquiera quieren nombrar a Dios. Aleluya, pero de nada sirve hacer todas esas cosas si realmente el corazón está lejos de Dios. O sea, aleluya, ser participante o partícipe de la naturaleza divina es experimentar o tener los elementos y atributos de Dios por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo que tenemos que buscar es la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. La manifestación de los atributos de Dios en nuestra vida. Vuelvo a repetir, si decimos que Dios es amor, tenemos que tener amor. Mateo 5:48, un ejemplo, Jesús enseña y dice, ustedes sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Si Dios es perfecto y nosotros andamos en amor a Dios, en temor a Dios y en referencia a Dios, la perfección de Dios se tiene que revelar en nuestra vida. Y vuelvo a repetir, lamentablemente vemos muchas veces que cristianos de años en la iglesia no demuestran perfección de Dios en su vida. No demuestran, aleluya, esa perfección de Dios, el Padre, en nuestra vida. Por eso es lo que el Señor le decía al pueblo de Israel, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? O sea, ustedes no están reflejando lo que yo soy. Ustedes no están viviendo lo que yo soy. Y ustedes deben vivir lo que yo soy. Si ustedes dicen que yo soy su Dios, si ustedes dicen que yo soy su Padre, se tiene que notar en cada uno de ustedes. Recuerdo, aleluya, esa vez que fuimos a verlo a Aarón, y lo pongo como ejemplo nada más. Ya creo que lo dije una vez, esa vez que estaban por el Colorado. Ni bien nos vieron, el encargado de él, ni bien nos vio y habló con nosotros, lo primero que él dijo fue, ahora entiendo por qué él es así. Porque es un reflejo de los padres. Usted, aleluya, refleja muchas veces a papá y a mamá en su vida. Eso es así. ¿Por qué? Porque somos parte de ellos. Porque, aleluya, somos como ellos, somos sus hijos. Yo como hijo, aleluya, reflejo a mi padre.
ya sea en lo bueno o en lo malo, aunque lo malo cuando me doy cuenta de que en lo malo estoy reflejando, trato de cambiar. Trato de no hacer eso, pero de cierta manera en algún momento también fallo. Nos equivocamos. Pero cuando decimos que somos hijos de Dios, tenemos que reflejar a Dios en nuestra vida. Dios es amor, tenemos que ser amor. Primera de Juan 4:16, justamente el apóstol Juan dice: Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuántos cristianos de años a veces no reflejan el amor de Dios en su vida? ¿Cuánto dijo? Primera de Juan 4:16. Muchas veces no se refleja el amor de Dios en nuestra vida. Muchas veces miramos a las personas y aún los de afuera miran a las personas que están en la iglesia, y muchas veces la expresión que dicen: para ser como mejor no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque ven su conducta muy distinta a lo que debería ser. Porque la conducta no es conforme, no está reflejando a Dios, no está reflejando el amor de Dios, no está reflejando la piedad de Dios, no está reflejando la salvación de Dios, no está reflejando, aleluya, lo que Dios quiere que reflejemos. Pero nosotros, aleluya, no debemos ser de esa manera. La vida y la piedad, el profundo amor a Dios por medio de Jesucristo, hace que nosotros huyamos de la corrupción de este mundo. Y justamente ahí en 2 de Pedro 1:4 cierra, dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, tenemos la promesa, aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios, tenemos la promesa de ser participantes de la naturaleza divina, de reflejar, de tener los atributos de Dios en nuestra vida. Tenemos la promesa. Dios nos dice, aleluya, que por medio de Jesucristo y por medio de la excelencia del conocimiento a Cristo, nosotros, aleluya, deberíamos tener los atributos de Dios en nuestra vida. Vuelvo a repetir, no que seamos Dios, Dios es único. Pero cuando Dios sana, ¿verdad? Deberíamos orar por los enfermos y los enfermos sanar. Amén. Un atributo de Dios sanador. Dios es amor, tendríamos que tener amor. Dios es compasivo, aleluya, deberíamos tener compasión. Viendo las almas que se pierden, viendo el prójimo que se pierde, deberíamos tener compasión. ¿Por qué? Porque Dios es compasivo. Él tiene compasión, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si nosotros, aleluya, somos participantes de la naturaleza divina, deberíamos tener esa compasión hacia las almas. Cuando vemos a alguien que se está perdiendo, nos tiene que doler. Al corazón de Dios le duele. Pero muchas veces vemos y dicen: va, sí, que se pierda. Y le sepultamos allá en el séptimo infierno, más o menos. ¿Y dónde está la compasión de Dios? Aleluya. Y dice que si nosotros, aleluya, tenemos esto en nuestra vida, esto hace que nosotros huyamos de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El mundo está corrompido y se corrompe más y más por causa del pecado del hombre, por causa de la maldad del hombre, por causa de los deseos pecaminosos del hombre. El mundo se corrompe porque hay muerte, porque hay personas, aleluya, hay muerte porque hay personas ambiciosas que no le importa quitar muchas veces la vida para obtener ganancias deshonestas. En lugar de ir a trabajar en un trabajo honesto,
En lugar de ir y transpirar, como se dice, la gota gorda, no, ellos prefieren salir y robar al inocente. Sí, entonces, por eso existe la maldad en este mundo, y este mundo se corrompe. Porque, aleluya, la palabra del Señor dice que este mundo está corrompido por causa de la concupiscencia, el deseo carnal de la humanidad. La falta de piedad y el amor a Dios en el corazón del hombre hace que el pecado abunde. Y ese pecado corrompe, pudre, destruye el corazón del hombre. Y ese pecado destruye a este mundo. Cuando entró el pecado por causa de la desobediencia de Adán y Eva, de Eva y Adán, allá en el huerto del Edén, cuando estaba perfecto todas las cosas, cuando todo era perfección, ahí entró la desobediencia y entró el pecado, el mundo se empezó a corromper. La muerte entró, la maldición entró, la enfermedad entró, la ambición entró y todo lo malo entró. Pero todo por causa, vino por causa del hombre. Todo eso se metió en el corazón del hombre. Cuando el hombre desobedeció, cuando el hombre le dio la espalda a Dios, el hombre y la mujer desobedecieron a Dios en el huerto del Edén, lo que se corrompió fue el corazón del hombre. Y en el corazón del hombre entró la maldad que el diablo tenía en su ser. Eso entró en el corazón del hombre y se empezó a manifestar. De hecho, vemos que Caín mata a Abel porque el corazón de Caín era perverso. No había perversidad, porque había pecado de concupiscencia en Caín. Él era un hombre ambicioso. Él era un hombre que se quería dejar para él lo mejor, y ni siquiera a Dios le quería dar algo de lo que Dios mismo le estaba dando. Y eso es ambición. Eso es un pecado delante de Dios. Él le doy lo peor a Dios y lo mejor me dejo para mí. Como si Él se estuviera poniendo en lugar de Dios. Si Él estuviera ocupando el lugar de Dios, porque a Dios le tenemos que dar lo mejor. Nuestra mejor alabanza, nuestra mejor oración, nuestra mejor adoración, aleluya. Lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro corazón, le tenemos que dar a Dios. Pero muchas veces le damos el resto, lo que va quedando a Dios. Y eso a Dios no le agrada. Eso a Dios no le agrada. La falta de piedad y el amor a Dios en el corazón del hombre, el pecado hace que abunde y corrompe, pudre, destruye el corazón del hombre, y ese pecado destruye a este mundo. Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. Dice que la ira de Dios, el juicio de Dios viene sobre la tierra por culpa de toda la impiedad de los hombres. Yo estoy resumiendo lo que dice Romanos capítulo 1 del verso 18 en adelante. Dice, la ira de Dios viene sobre la tierra por culpa de toda la impiedad de los hombres, que profesan ser sabios, pero son necios, y que cambian la gloria de Dios adorando imágenes y deshonran aún su propio cuerpo cuando se entregan a sus pasiones desordenadas y a la inmundicia de su concupiscencia. El mundo se corrompe. El mundo cada vez está peor por causa del pecado. Pero dice que cuando la piedad está en nosotros, aleluya, ese amor profundo a Dios, esa lealtad a Dios, aleluya, nosotros huimos, escapamos de todo eso. Claro, porque el que tiene amor a Dios y ama a Dios y es temeroso de Dios y honra a Dios y es fiel a Dios,
que todo eso es la piedad, se aparta de este mundo. Porque no quiere desobedecer a Dios. Porque no quiere pecar contra Dios. Entonces se aparta, huye de todo lo malo de este mundo, que es por causa de la concupiscencia del hombre. Por causa de los anhelos, de los deseos. En estos días hablaba con alguien y esa persona decía que estas lluvias, mucha lluvia, viene por causa de que muchos montes y árboles fueron talados. Y es verdad, los cambios climáticos, porque hace más frío o porque hace más calor, porque hay más seca y no tanta lluvia como antes, por ese tema. Pero ese tema es por causa de la ambición del hombre. Porque el hombre en su ambición no le importa destruir a este mundo, no le importa destruir los bosques, no le importa destruir la tierra, no le importa destruir el mar. Los que se dedican a la industria del gas, del petróleo, no le importa si toneladas, miles y miles de toneladas de petróleo caen al mar y miles de peces mueren. No le interesa. A ellos les interesa hacer dinero. A los que se dedican a lo que es el narcotráfico y todo eso, no le importa producir sustancias nocivas que corrompen a los jóvenes y que le llevan a la violencia, a la muerte. Y en estos días todo el mundo veía la noticia. La ambición de querer tener más, la ambición al dinero, hace que 3 jóvenes o una de ellas por lo menos dicen, le roban a otro cierta sustancia y terminan muertas, desolladas, asesinadas. La ambición, el pecado. Este mundo está corrompido, pero el hombre de piedad, el cristiano de piedad, huye de todas estas cosas. Se aparta de todas estas cosas. No es bueno. Como decía Pablo, todo está permitido, pero no todo me conviene. Entonces, por amor a Dios, por temor a Dios, por respeto a Dios, no permanezco en ciertos lugares. No voy a ciertos lugares. No me junto con ciertas personas. No porque lo aborrezca, no porque no lo ame, porque no lo quiera. Me duele que se pierdan. Sí, voy a orar para que se salven. Voy a orar para que Dios les cambie. Voy a orar para que sean transformados y que Dios los toque y los quebrante. Voy a orar por ellos. Pero no voy a participar con ellos en lo que hacen. No me voy a dejar arrastrar. Jeremías, le dijo Dios a Jeremías justamente, que ellos se conviertan a ti. Tú no te conviertas a ellos. En otras palabras le está diciendo Jeremías, no haga lo mismo que hacen ellos. Apártate, Jeremías. Permanece puro y fiel, Jeremías. Que abunde en tu vida la piedad. Entonces Romanos capítulo 1, verso 18 dice que la ira de Dios viene sobre la tierra por culpa de toda la impiedad de los hombres, que profesan ser sabios pero son necios, y que cambian la gloria de Dios adorando imágenes y que deshonran aún sus propios cuerpos cuando se entregan a sus pasiones desordenadas y a las inmundicias de su concupiscencia. Pero nosotros, dice la palabra de Dios, tenemos que poner diligencia. Aleluya. Segunda de Pedro 1, 5 en adelante. Tenemos que poner diligencia. Tenemos que tener como prioridad en nuestra vida la virtud y la piedad. Esa tiene que ser tu prioridad en tu vida. Esa tiene que ser la prioridad en mi vida. Añadir a nuestra fe conocimiento. Al conocimiento dominio propio. Al dominio propio paciencia. A la paciencia piedad. Gloria a Dios. El cristiano, aleluya, piadoso es un hombre o una mujer paciente, que sabe esperar. Aunque los tiempos apremian,
pero esperar. Es feo, es triste, lamentable. Y hoy alguien me contaba algo y yo pensaba. Hace un tiempo atrás conocí a una joven, muy joven. Es más, en una ocasión, estando en un lugar, éramos varios pastores y ella tomó el púlpito. Estoy hablando de una jovencita. Tomó el púlpito y nos dijo un montón de cosas a los pastores que estábamos ahí. Cosas que no tendría que haber dicho. Primero porque no tiene experiencia ministerial. No sabe lo que es pastorear una iglesia. No sabe lo que es trabajar para el Señor. No sabe, aleluya, y le faltaba y le falta experiencia. Pero impulsado por lo que ella creía, dijo un montón de cosas a los pastores que estábamos ahí. Y uno, al poco tiempo, se entera que esa jovencita prácticamente se aparta del camino del Señor y hace cualquier cosa, viviendo su vida y dando rienda suelta a sus deseos carnales y a la concupiscencia, al pecado que hay en su carne. Entonces, aleluya, uno ve esa cuestión, ve esa situación y vemos que evidentemente le faltó paciencia. No supo esperar el tiempo de Dios. No supo esperar. A la primera de cambio conoció a un muchacho, se fue con ese muchacho, casi la matan por ahí, casi la apuñalan. ¿Por qué? Por no esperar, por no tener paciencia, por no tener dominio propio, dice la palabra del Señor, sobre su cuerpo, sobre su carne, por no ponerle un freno a sus pasiones que luchaban en su interior, en ella. Pero en el mundo eso sucede, no importa, sea mujer, sea hombre, hoy está con uno, no funcionó con ese o con esa, mañana ya está con otro, con otra, y así le va dando rienda suelta a sus pasiones desordenadas, a sus deseos carnales, y luego termina con enfermedades de índole sexuales, el SIDA, sífilis y un montón de enfermedades que lo llevan a la muerte. ¿Por qué? Por no esperar el tiempo de Dios, que le dé el compañero o la compañera para toda la vida. Y eso es lo que hace el mundo. Pero lamentablemente muchas veces también sucede dentro de la iglesia. Por eso es que Pedro decía: aunque ustedes ya saben, y aunque ustedes ya están confirmados en la verdad presente, yo no les voy a dejar de hablar. Yo le voy a hablar. Yo le voy a hacer recordar lo que significa la vida eterna y lo que significa la piedad. Cómo vivir una vida piadosa, cristiana, una vida que agrada a Dios. Una vida, aleluya, que huye de la corrupción moral, terrenal de este mundo que está contaminado por el pecado de la humanidad, por el pecado de los hombres. Nosotros tenemos que prestar atención, mirar lo que sucede afuera para no ser igual a ellos.
conocer la palabra de Dios, aleluya, y reflejar a Dios en nuestra vida. Demostrar que realmente somos partícipe de la, aleluya, gloria divina, de la naturaleza divina. Entonces dice la palabra del Señor, aleluya, que nuestra prioridad tiene que ser la virtud de la piedad. Añadir a nuestra fe conocimiento, conocer cada vez más a Dios. Al conocimiento, dominio propio, saber dominar nuestro cuerpo, nuestra carne, ponerle freno muchas veces, y aunque querramos hacer algo, decirle: yo no voy a hacer, no me voy a dejar vencer, y orar a Dios para tener ese dominio propio. Paciencia, cuánta paciencia nos hace falta, y a la paciencia piedad, el temor a Dios, el amor profundo a Dios, la reverencia a Dios. ¿Por qué dice la palabra del Señor? Dice: porque si estas cosas abundan en nosotros, no vamos a estar ociosos y sin tener frutos. Cuando tenemos, aleluya, estas cosas en nuestra vida, el 1:8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario, hermano. Es necesario, lamentablemente, mucha gente ociosa en este tiempo. Porque el que no tiene estas cosas, el que no lleva una vida de piedad, está ciego y tiene la vista muy corta. Pero el que tiene piedad, fe, conocimiento, dominio propio, paciencia, no caerá jamás. Jamás un hombre, una mujer con temor a Dios, con un amor profundo a Dios, con una lealtad a Dios, jamás va a caer. Jamás, porque jamás se va a contaminar con el mundo. Pero el que tiene piedad, fe, conocimiento, dominio propio, paciencia, no caerá jamás. Y agrega algo más y dice: y tendrá las puertas abiertas en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren, las puertas de los cielos, las puertas del reino de Dios, las puertas del reino, aleluya, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estarán completamente abiertas para la persona que tiene piedad en su vida. La persona que tiene el amor a Dios, un amor profundo, no un amor de labio. Sí, yo amo a Dios, pero por otro lado hago cosas que a Dios no le agradan. Eso no es amor a Dios. Sí, yo respeto a Dios, pero por otra cosa no obedecemos a Dios. ¿Dónde está el respeto a Dios? Respetar a Dios es obedecer a Dios. Caso contrario, no hay respeto, no hay amor. Aleluya, si en el matrimonio o en el noviazgo, tanto uno como el otro le dice: yo te amo, pero luego la engaña o le engaña, ahí no hay amor. Y con Dios pasa lo mismo. A veces decimos, como el pueblo de Israel decía: sí, amamos a Dios, pero lo amamos de labio, lo amamos de la boca para afuera. Cuando hacemos cosas que a Dios no le agradan, el verdadero amor a Dios no está en nuestra vida. Entonces nosotros, aleluya, dice la palabra del Señor, tenemos que abundar en la piedad. Nuestra vida como hijos de Dios, nuestra vida